Todos ustedes, vamos a tener esta sesión. Quiero informarles que los materiales que usamos en clase ya los hemos subido, ya están en el portal, están en el Patmos, así que pueden tener estos materiales, pueden utilizarlos, ¿no? El, quiero, antes de tocar el tema de hoy día, hacer un repaso de lo que desarrollamos en la sesión anterior, que tiene que ver con el comercio internacional definitivamente y con la lex mercatoria. Se trata de un tema, o sea, importante definitivamente porque mantiene su vigencia este tipo de regulación. En principio, dijimos nosotros que el comercio o la actividad comercial, o sea, es una actividad muy antigua, ¿no? Muy antigua. Los seres humanos han comerciado bienes a partir de productos que obviamente les sobraban, ¿no? O sea, si bien en el inicio la actividad económica que realizaban era una actividad bastante elemental en la que ellos mismos eran dueños de todos los factores. Ellos realizaban su trabajo, utilizaban sus herramientas y eh, producían para satisfacer sus necesidades, ¿no? Bien, claro, hay que apagar el celular. Les decía, ¿no? O sea, se producía para atender las necesidades del grupo familiar, una economía doméstica, pero evidentemente el sobrante, el plus, que al principio probablemente se deterioraba o lo consideraban no importante, se entendió que si lo cambiamos por otros productos que eran necesarios para mí, o sea, yo iba a resultar beneficioso, ¿no? Piensen en este tipo de circunstancia o situación que parece muy elemental, pero que a nivel mundial se da, ¿no? Y que prácticamente en esencia, o sea, tiene que ver con el comercio y en el comercio internacional. Es decir, los países producen, obviamente, para su mercado interno, satisfacen su consumo interno, pero hay un sobrante que puede resultarle beneficioso o ventajoso, que es el que finalmente van a comerciarlo o venderlo para que les pueda significar también ingresos y beneficio para ellos, ¿no es cierto? Y o sea, está claro que lo que nosotros producimos, no todo eso va a satisfacer nuestras necesidades, sino también requerimos otros productos que otros tienen para poder atender y satisfacer nuestras necesidades. Entonces, el comercio es fundamental, ¿verdad? El comercio es fundamental y a nivel internacional es definitivamente trascendental, ¿cierto? Eh, pero cuando hay comercio o cuando se realiza el comercio, definitivamente el, esa transacción, esa relación que permite transferir bienes o servicios entre un comerciante y el otro, al uno podríamos llamarlo comerciante exportador y al otro comerciante importador, ¿verdad? Así el que vende y el que compra. Eh, Evidentemente, en esa actividad realizan acuerdos, o sea, asumen compromisos, derechos de obligaciones respecto a su producto, ¿no? Yo te voy a vender mi producto, me vas a dar determinada cantidad por ese producto, el producto que yo requiero debe tener estas características y entiendo que el producto que tú me estás entregando o vendiendo tiene esas características, el precio que te voy a pagar, obviamente estoy de acuerdo, el monto que me vas a dar, me lo vas a dar al contado, me lo vas a dar a plazos, me lo vas a dar en partes, ¿verdad? Traslado del producto, o sea, el compromiso, la transacción o el comercio del producto, también tú vas a poner el vehículo que va a transportar o yo mismo lo voy a trasladar,
Y, o sea, y si va a significar un riesgo trasladar el producto de un lugar a otro, ¿no es cierto? Entonces, todos esos, o sea, implican una serie de factores, implican una serie de factores que hay que tomar en cuenta, ¿no es cierto? ¿Verdad? Que implica compromisos que deben asumir ambas partes, obligaciones que ambas partes. Ahora bien, los cuando hablamos de países, definitivamente el comercio, dado que es una actividad importante, se encuentra regulado por cada país, o sea, cada país regula la actividad de sus comerciantes. Y generalmente la legislación que va a regular la actividad comercial sigue todo el proceso que implica el nacimiento o la generación de una norma, de una ley, ¿no es cierto? Entonces, de una norma dentro de cada país. Y cada país, por ejemplo, regula la actividad comercial y dicta sus leyes, su legislación comercial para su propio país. Y varios países hasta han regulado toda la actividad comercial y han creado sus propios códigos, ¿no? Aquí en el Perú, por ejemplo, la actividad comercial de los nacionales está regulado por el Código de Comercio, pero también hay legislación comercial propia de nuestro país. De tal manera que cuando existen no solamente la legislación, sino también hay instituciones que van a solucionar cualquier controversia o cualquier dificultad, cualquier incumplimiento de obligaciones, cualquier dificultad o controversia o litigio que se suscite en torno a la actividad comercial que han realizado, o sea, va a ser solucionado por instituciones que cada nación tiene, ¿no? Hablamos de su poder judicial, o sea, hablamos de sus jueces, ¿verdad? Existen también organizaciones, evidentemente, dentro del Estado que de alguna manera coadyuvan o contribuyen para que la actividad comercial, o sea, pueda realizarse como corresponde, fomentar el comercio, que es importante, ¿no? Porque el comercio es fundamental para satisfacer necesidades, ¿no? Dentro de un país. Por eso existe, por ejemplo, cada estado tiene un ente o un ministerio, por ejemplo, de comercio, ¿no? Un ministerio de comercio. O sea, es importante. Y cuando se trata de comercio internacional, existe un Ministerio de Comercio Internacional. Pero volviendo a esto, ¿no? O sea, cada estado regula, establece normas, puede tener su propio código que va a regular su código, sus actividades comerciales. Y si hay algunos problemas, cada estado tiene su poder judicial que va a resolver esos problemas. O si se trata de trámites administrativos, su entidad administrativa del estado para buscar una solución o hacer más eficiente todo el proceso productivo. Pero eso dentro de cada país. Pero así ocurre en Colombia, Chile, Argentina, China, Estados Unidos, etcétera. Todos los países tienen. Pero cuando se refiere al comercio internacional, piensen ustedes la reserva que puede tener, por ejemplo, un peruano que va a realizar comercio internacional con un chileno, ¿verdad? ¿Cuál es la norma que va a establecer? Si yo, por ejemplo, quiero comprarle a ellos determinados productos, quiero comprarle carne, quiero comprarle bicicletas, quiero comprarle a un empresario, a un comerciante chileno, los compromisos que significa esa compra y venta que estoy mencionando los otros, una serie de aristas que puede tener. Ese compromiso. Si hay un conflicto, si hay un problema, ¿cuál es la legislación que voy a aplicar? El peruano que va a decir, muy bien, si yo te voy a comprar, cualquier problema, tú tienes que venir aquí a la Corte de Perú para resolver el problema. O el chileno que me diga, no, de ninguna manera, no, de ninguna manera, más bien tú, como yo te estoy vendiendo y el producto aquí lo estoy produciendo, tú vas a venir y vas a tener que someterte a la legislación chilena. Miren el problema que se suscitaría, ¿no? Y en tema de comercio internacional. Por eso, como dijimos nosotros, el comercio en el pasado, los comerciantes básicamente establecieron sus propios reglamentos o reglas de juego, que no necesariamente eran escritos, ¿verdad? Al principio, piensen ustedes, un comerciante de un poblado X adquiere la producción determinada de esa ciudad y luego la va a vender a la otra ciudad, entonces los comerciantes, ¿no?
Habían autoridades en cada ciudad, evidentemente, que establecían reglas de juego, establecían normas, pero los comerciantes que negociaban, los comerciantes, entre ellos, establecieron sus propias reglas de juego, ¿no? Sus propios mecanismos de transacción, sus propios documentos, contratos que entre ellos efectuaban. Eso se convirtió en regla. Adquirieron un carácter obligatorio. No eran normas de cada ciudad, eran básicamente reglas que los mismos comerciantes establecían respecto a las transacciones que ellos realizaban. Es así que nace la lex mercatoria. O sea, la lex mercatoria básicamente su origen tiene carácter medieval, bueno, a partir porque antes pues obviamente aldeas, luego aparecen las ciudades, los burgos y empiezan a aparecer personas que se dedican especializadas, solo se dedican a ese tipo de actividad, el comercio, ¿no? Y ellos utilizaron sus propios usos, costumbres de carácter comercial, ¿verdad? Estos usos, esas normas que no necesariamente eran escritas, eran lo que se denominó lex mercatoria en ese entonces, ¿no? O sea, los usos, tribunales propios de un sistema jurídico desarrollado y administrado por los comerciantes, ¿verdad? Además, los bienes y servicios fluían libremente en la Edad Media por todo el orbe conocido sin estados que impusieran barreras de comercio. O sea, los estados no como ahora, obviamente, que ya están mejor organizados, ¿verdad? Y cada nación tiene sus propias leyes, ¿no? Sus fronteras están protegidas y bienes no solamente por el tema de seguridad, sino también por el tema de salubridad y el otro tema por el tema de protección, de la protección, por ejemplo, de la producción, de la protección económica también, de productos que pueden ingresar y competir dentro de las fronteras. Entonces, antes no existía pues esa singularidad o esa, diríamos, ese obstáculo y circulaban libremente de un estado a otro, de una nación a otra, ¿no? Simplemente con permisos en la Edad Media, ¿no? Eh, entonces, eso era la lex mercatoria, o sea, un sistema de reglas creados por los mismos comerciantes y que evidentemente permitía hacer más eficiente el comercio, contenía, establecía obligaciones, establecía regulaciones para las transacciones que se realizaban dentro por ellos, ¿verdad? Entonces, ese era de esa manera solucionaban sus problemas, ¿no? Con respecto a la ley mercatoria. Pero en la actualidad tiene vigencia esta lex mercatoria, esta forma de legislación que contenía por usos, costumbres, que tienen el carácter obligatorio para los comerciantes, está vigente. Quiero decirles que, por supuesto, hoy en día los autores, por ejemplo, hablan de una nueva lex mercatoria, y así lo denominan, una nueva lex mercatoria internacional. Vamos a pedirle al responsable para que nos coloque las segundas filminas respecto a la nueva lex mercatoria, ¿verdad? Eh, Adecuar las políticas. Bueno, ese no es el tema, vamos a ir más adelante. Me interesaría de repente responder preguntas primero específicamente sobre el tema, ¿no? Vamos a
Bien, queremos que se coloque las otras vistas para explicar sobre la nueva lex mercatoria. Bueno, mientras la coloca, aquí debía, a ver, vamos a ver, queremos que pongan aquí la nueva. Bien, con respecto a la nueva lex mercatoria, van a poner de inmediato la nueva vista. Hoy esta lex mercatoria sigue vigente. Las naciones, si bien a partir de la codificación, yo les decía que los países, cada país establece legislaciones o normas específicas para tener vigencia exigibles dentro de sus fronteras. En el caso del Perú igual, diferentes conductas dentro de las fronteras que algunas veces, o sea, tienen determinada naturaleza, se encuentran reguladas, ¿no? Existe, por ejemplo, un código civil, existe un código penal que establece qué conductas, por ejemplo, son sancionables penalmente o tienen que ser castigadas, ¿no es cierto? Con penas puede ser la cárcel, ¿verdad? Multas, etcétera, etcétera. Entonces, respecto al comercio también hay códigos. O sea, hubo un periodo en la historia de la humanidad a partir de la Revolución Francesa, a partir de la Revolución Americana, que prácticamente significó el comienzo de todo un proceso de codificación en diferentes naciones, ¿no? O sea, varias naciones consideraron de que era mucho más seguro tener normas que se encontraban escritas, a partir de las cuales se pudiera hacer exigibles o se pudiera respetar como garantías del cumplimiento de esos derechos o de esas obligaciones, ¿no? O sea, y obviamente esos cumplimientos y esas exigencias para su cumplimiento, a partir de recurrir a instituciones que eran públicas, establecidas por el Estado mismo, o sea, que pudieran hacer cumplir o hacer exigibles estas obligaciones o estos derechos, ¿no? Y este proceso de codificación se extendió por muchas naciones. En el Perú también, como les decía hace rato, el Perú tiene códigos, hay código civil, código laboral, código penal y hasta código de comercio, que regula la actividad comercial. Pero, pero la actividad comercial en la actualidad resulta hasta mucho más compleja que en el pasado. Y los problemas que hace algunos instantes mencionaba son los mismos problemas y las preocupaciones, por ejemplo, de los comerciantes, exportadores e importadores, ¿no? O sea, ¿cómo poder exigir que lo que se encuentra en el compromiso suscitado a partir de una transacción de comercio internacional pueda ser exigible, ¿no? En caso de incumplimiento o ante quién recurrir? Y obviamente siempre tanto el comerciante, llamaríamos exportador e importador, ha sentido bastante reserva a aceptar la aplicación de los tribunales nacionales. Todos los tratados de libre comercio, todos los tratados de libre comercio en cláusulas especiales establecen, por ejemplo, la obligatoriedad o no de recurrir a los juzgados nacionales. Un tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos, entre China y Perú, entre Perú y México, entre Perú y Malasia, etcétera, por ejemplo, los comerciantes, definitivamente, los exportadores o importadores no estarían dispuestos a aceptar la jurisdicción de los tribunales de cada país. Entonces, ¿cómo resolver el problema de que si existiera algunas discrepancias, algunas disconformidades, algunas inexactitudes, cómo solucionarlos? ¿Ante quién recurrir? Entonces, los mismos comerciantes que establecen la regla de juego
acuerdan someterse a tribunales que ellos mismos aceptan o que ellos mismos crean o que ellos mismos institucionalizan para efecto de resolver los problemas que tenga que resolver con, comercio, con las transacciones internacionales. Hoy en día, la lex mercatoria tiene tanta vigencia o más vigencia que en el pasado. Por eso se habla de una nueva lex mercatoria, una nueva lex mercatoria, ¿verdad? Y una lex mercatoria que considera o toma en cuenta básicamente algunos aspectos puntuales para efectos de regular cualquier transacción que pudiera implicar comercio internacional, ¿verdad? Está, por ejemplo, desde aquellas que tienen que ver con los contratos, que evidentemente en las transacciones comerciales complejas que se realizan, las partes suscriben documentos. Esos documentos que contienen obligaciones y derechos, a la larga sirven como fundamento o sirven como base para que otros países, si supongamos China y Estados Unidos suscriben documentos respecto a transacciones comerciales que establecen, por ejemplo, determinada, o aclaran determinadas situaciones o aspectos del comercio internacional, de las transacciones entre ellos, puede ser utilizado como base para otros contratos de otras naciones. O sea, esas prácticas, esos acuerdos, esos compromisos pueden servir de base o fundamento para replicarlos en otro tipo de acuerdos con otros países. Por otro lado, esos compromisos de compradores y vendedores también que pueden tener un carácter especial, a la larga se convierten en de carácter general aplicables o para ser usados en otras circunstancias, también entre compradores y vendedores, entre exportadores e importadores, evidentemente de otra nación, ¿verdad? Esa es la lex, entonces, mercatoria sigue vigente, ¿no? Sigue vigente en la actualidad. Hoy en día, por ejemplo, los comerciantes en el mundo entero se han agrupado en una cámara de comercio. En el año de 1900, en la década de 1900, la primera y la segunda década fue fundamental en lo que se refiere a organizar el comercio internacional a raíz de estas formas o esas reglas nuevas y se crea la Cámara de Comercio Internacional que tiene sede en París. En esta Cámara de Comercio están agrupados o están representados o participan miles de empresas de los diferentes países del mundo. Así como aquí en el país, por ejemplo, los comerciantes se hayan organizados, agrupados para defender sus intereses, como una especie de sindicato, así como los trabajadores se agrupan o se organizan para defender sus intereses como trabajadores frente al empleador, también los comerciantes, frente a los consumidores, frente al Estado, también se organizan en cámaras. Aquí en Lima hay una cámara de comercio, ¿no? La Cámara de Comercio, la Cámara de Comercio de Lima, la Cámara de Comercio de La Libertad, la Cámara de Comercio de Arequipa, etcétera. Y del mismo modo también a nivel internacional, los comerciantes han constituido la Cámara de Comercio Internacional. ¿Cuál es la finalidad? Obviamente fomentar las transacciones internacionales, el comercio internacional, pero también solucionar las controversias, los problemas que se suscitan. Y evidentemente normas de normas de carácter internacional, costumbres que luego van a ser replicadas en las transacciones que se realizan compradores, exportadores e importadores en el comercio internacional. Y en el marco de esta lex mercatoria, de esta nueva lex mercatoria, también hay términos de comercio internacional o Incoterms
que son prácticamente la base o el sustento de las transacciones internacionales, que son utilizadas, ¿no? Estos términos o estos Incoterms o términos de comercio internacional sirven de sustento legal muchas veces para compromisos que son exigibles en las transacciones internacionales. En las transacciones internacionales. Estos términos de comercio internacional tienen que ver con obligaciones de compradores y vendedores. Tiene que ver, por ejemplo, también con garantizar o asegurar cualquier riesgo que significa el traslado de bienes de su lugar de origen hasta sus lugares de consumo en el mercado de consumo, ¿verdad? Pero también, o sea, tiene que ver estos 5 T's con el cumplimiento de los contratos y tiene que ver con el sometimiento a tribunales especiales, ¿no? A tribunales arbitrales que van a resolver en último caso cualquier dificultad, compromiso, interpretación o cualquier discrepancia que pudiera haber respecto a un compromiso o a un contrato que se suscite en relación a al comercio internacional. Bien, entonces hemos hablado de la lex mercatoria y de la nueva lex mercatoria. Si bien hemos dicho esta lex mercatoria nace a partir de la época medieval para defender los intereses o para regular las transacciones entre los comerciantes de esa época, hoy en la actualidad tiene o mantiene su vigencia, ¿verdad? Mantiene su vigencia. Me gustaría ver si hay alguna pregunta sobre esto, antes de pasar al otro tema. Sobre el tema. Desde la Edad Media. Hablamos desde la Edad Media. A propósito, vuelvo a repetirles, probablemente algunos están recién ingresando. Todas estas sesiones de clase las he subido al portal, es decir, al Patmos. O sea, todas están subidas para que las tengan, ¿no? No necesitan ustedes escribirlas, salvo unos comentarios que pueda hacer yo de manera personal, pero básicamente todas son clases, ¿no? Cada país protege su mercado. Bueno, por supuesto, cada país protege el mercado, es su mercado, ¿no? Voy a pedirle al responsable de que coloque las filminas que corresponden. Estamos aquí. Vamos a ver. Pucha, que este pata. Movistar Total, más beneficio para todos. Ya. Bien, allí está en... Allí está, ¿no? Allí está lo que... ¿Sí lo pueden ver? ¿Ven?
Correcto. Entonces tenemos la lex mercatoria. La lex mercatoria, como dijimos, se origina en la Edad Media, ¿verdad? Está formada por usos, costumbres comerciales. 1475, un funcionario de Inglaterra lo dijo en estos términos, ¿no? Los mercaderes no están obligados por nuestras leyes, sino que deben ser juzgados de acuerdo con la ley natural, a la cual algunos llaman lex mercatoria, que es universal en el mundo, ¿verdad? ¿Está vigente esta ley mercatoria? Dijimos nosotros que sí, ¿verdad? También hemos dicho nosotros que esta lex mercatoria constituida por usos, costumbres, no es necesariamente escrita, ¿no? No está necesariamente codificada, no está necesariamente contenida en una legislación. Y no tendría necesidad de estar contenida en una legislación en manera particular, ¿no? Porque ya tiene su vigencia a partir de la lex mercatoria, ¿cierto? ¿Verdad? Hemos dicho nosotros que no están dispuestos los comerciantes de cada país a someterse a la jurisdicción propia. Y por eso el hecho de que ambos, los comerciantes, compradores y vendedores o exportadores e importadores, se sometan voluntariamente a una legislación como esta, facilita o ellos mismos pueden ya convenir y aceptar la obligatoriedad de estas normas, ¿no? Y que vuelvo a decir, no necesariamente tienen carácter escrito, ¿no? Son prácticas, usos, costumbres. La nueva ley mercatoria, ¿no? El crecimiento de las transacciones internacionales ha llevado a la exigencia, ¿no? A la exigencia de que esta corra de alguna manera, de manera paralela, ¿no? Paralela. Y se habla de la nueva lex mercatoria, nueva lex mercatoria. Esta lex mercatoria comprende principios generales, ¿verdad? Contratos tipos, codificaciones profesionales, jurisprudencia arbitral. La jurisprudencia arbitral tiene que ver con las decisiones de los tribunales comerciales. Como les decía, muchas veces los comerciantes internacionales se someten voluntariamente a un tribunal ad hoc o a un tribunal comercial, pero de carácter internacional. Y las decisiones que ese tribunal arbitral, lo que resuelva ese tribunal arbitral, se convierte pues en una práctica que va a ser seguida en adelante, ¿no? Es decir, va a servir como base, va a servir esta jurisprudencia arbitral, esto como ha resuelto, los árbitros como han resuelto, van a servir como una disposición a cumplir cuando se susciten situaciones parecidas, ¿no? Ha habido un desarrollo y hasta la actualidad sigue vigente, ¿no? Sigue vigente. Tiene que ver esta lex mercatoria, esta ley mercatoria comprende usos profesionales, contratos tipos, regulaciones dictadas en el marco de cada profesión y jurisprudencia arbitral, como hemos manifestado, ¿verdad? Este orden internacional, esta lex mercatoria, tiene que ver también mucho con los llamados Incoterms que le hemos dicho nosotros, ¿no es cierto? Hemos hablado de la Cámara de Comercio Internacional, fue creada en 1919, ¿verdad? Hemos hablado un poco de los Incoterms que tratan sobre derechos y obligaciones del vendedor y el comprador de acuerdo a la cláusula de la venta escogida. Muy bien, vamos a ver el otro tema ahora. Les dije si hubiera alguna pregunta sobre este particular, hemos querido repetirlo
para que hemos querido repetirlo. Vamos a ver. Hemos querido repetirlo esto. ¿Alguna pregunta sobre esto? Colócame el tercer y último. Teorías. Bien, en caso de incumplimiento por alguna parte, ¿a quién se acude? Las partes, o sea, los compradores internacionales, los comerciantes, en el contrato que suscriben, ellos en una de las cláusulas establecen a quién recurrir. Generalmente, ellos acuerdan someterse a tribunales internacionales. Hay en el mundo tribunales de comercio internacional, pero básicamente la Organización de las Naciones Unidas, a través de la Organización Mundial de Comercio, ha creado un ente que tiene el carácter de tribunal, que tiene el carácter de tribunal arbitral. Y generalmente, cuando se realizan contratos de carácter internacional, en este caso de comercio internacional, se acuerdan someter a esos tribunales. Uno de ellos, por ejemplo, es la UNCITRAL, o sea, es como la United Nations Tribunal Arbitral. Son tribunales arbitrales, y en este caso, tribunal arbitral, que va a solucionar algún diferendo que pudiera haber entre un exportador o importador, o que pueda haber en los tratados de comercio internacional. Por ejemplo, si hubiera algún problema en el Tratado de Libre Comercio Perú y Estados Unidos, como a veces hay, ambas partes acuerdan recurrir a este tribunal internacional, ¿no? Este tribunal. Bien, vamos a ver, bien, estamos hablando. Bueno, acá hay una pregunta, me dice, mira, dice, profesor, ¿qué condiciones mínimas debe cumplir una transacción comercial para que se pueda ver esas cláusulas? ¿Hay un monto mínimo de compra o volumen de venta? No, no hay un monto mínimo. Pues es infinito, infinito. Cuando tú vas a vender, si tú, supongamos que tú vas a comprarle toda la producción de café de la zona del centro, ¿no? O sea, vas a comprarle, tú eres un intermediario, un comprador, compras toda la cosecha de café y tú a su vez no solamente eres el acopiador, sino también eres exportador. Entonces tú lo vas a vender a los Estados Unidos, por ejemplo, vas a vender a Europa. O sea, de repente la producción este año ha sido 100 toneladas, de repente el otro año va a ser 200 toneladas, ¿no? Entonces no hay un límite, no hay un límite mínimo, no hay un límite mínimo en el volumen, ¿no? Piensen a nivel micro, ¿no? Si yo tengo mi terreno donde cultivo café y el acopiador me va a comprar mi café y yo he producido 50 toneladas, entonces en el contrato, o sea, va a establecerse, ¿no? Le estoy vendiendo yo 50 toneladas de café, el estado en el que está, las características, las cualidades, el precio que me va a pagar, si él va a pagar el transporte, si él va a pagar al que cosecha, porque a veces ocurre que se conviene comprarlo no solamente ya el producto cosechado, sino hasta desde el momento, hasta desde la misma cosecha, ¿no? Si de repente al productor le conviene,
lo va a vender todavía estando en planta, ¿verdad? A que él mismo se encargue de la cosecha y lo venda pues ya cosechado. Entonces todo eso tiene un precio y si lo va a transportar, si va a contratar el camión, quién va a poner el camión. O sea, todas esas condiciones, todas esas condiciones, todas esas condiciones, ¿no? Ahora, y si no se cumplen, aquí en el contrato, en una cláusula se va a poner, ¿no? En este caso, bueno, si es dentro de las fronteras, ahí se va a poner si va a recurrir al Poder Judicial, porque supongamos que él acuerda a comprarme las toneladas que le vendo a precio de 1 millón y viene y me dice, ¿sabes qué? No, no está en la calidad, se voy a dar 950.000 nomás. Y hay un problema, entonces ¿quién va a resolver ese problema? Ambas partes van a recurrir probablemente al Poder Judicial, o si no, o si en el contrato han puesto de que van a ir a un tribunal arbitral, también aquí en el Perú hay tribunales arbitrales que van a resolver ese conflicto. Pero a nivel internacional, el comercio internacional se van a someter a un tribunal internacional y los conflictos que puedan suscitarse pueden tener una razón en el precio, en el producto, en la calidad del producto, igualito, es igual, es igual. Puede tener problemas con respecto al transporte del producto, con respecto a la calidad, con respecto al tipo del producto, o sea, puede tener diversas razones. ¿Y dónde van a convenir? En el mismo contrato que van a firmar las partes, ¿verdad? También igual, o sea, a nivel internacional, o sea, hay, ¿verdad? Ahora, cuanto a las sanciones que hay, pues en el contrato podrán establecer, ¿no? Si de repente dice, si no, y si incumpliera, si supongamos ha quedado a entregarme el 29 de marzo del año 2019 y no me entregue el producto en marzo del 2019 y él dice, bueno, mira, ha habido huelga, ha habido paro, que ha habido que ha habido un huaico, ¿verdad? Entonces ahí puede convenirse y va a decir, no, si no entregara el producto, se resuelve el contrato, o si no entregara, va a pagar una indemnización. O sea, todo eso también se puede registrar en el contrato. Y a nivel internacional igual, del mismo modo, o sea, en el mismo contrato, o sea, las condiciones o las sanciones, obviamente pueden establecerse también y dejarse constancia en el documento, ¿no? A nivel internacional, por supuesto, o sea, hay tribunales también de conciliación. El mismo tribunal arbitral busca conciliar, o sea, hay conciliaciones, ¿no? Y no solamente, o sea, tiene que ver, o sea, con bienes o servicios. Miren ustedes el aeropuerto de Chincheros, caso del aeropuerto de Chincheros, la construcción del aeropuerto de Chincheros, ¿no? El gobierno anterior hizo una licitación, o sea, un concurso, y ganó una empresa para que construya ese aeropuerto. Pero el nuevo gobierno, o sea, con PPK, se suscitó un problema, ustedes recuerdan que se realizaron algunas investigaciones, Contraloría determinó que había habido algunos problemas, ahí no había habido transparencia, entonces el periodismo también intervino y ese, esa empresa que ganó evidentemente fue cuestionada y se cuestionó todo el proceso de contratación. Y era una empresa extranjera, o sea, ahí hay un problema. O sea, esta obviamente empresa extranjera va a su gobierno y busca protegerse ante su gobierno, obviamente hay un problema ahí. ¿Cómo solucionar ese problema? ¿Verdad? Ese problema que se ha suscitado, por ejemplo, ahorita probablemente ya han agotado las conversaciones entre la empresa y el gobierno, y han recurrido, por ejemplo, a entidades internacionales, ¿no? Han ido pues, a la UNCITRAL, y el tema está en arbitraje, ¿no?
y probablemente ellos reclamen, en este caso, que han sido perjudicados y hasta reclamen una indemnización, ¿verdad? Porque se supone que esa obra debió haber sido construida hace ya varios años y hasta ahora no se construye y probablemente ellos puedan aducir, oye, nosotros hemos hecho estudios de inversión, nos ha costado varios centenares de millones, hemos hecho ya, hemos hecho, elaborado el expediente y eso nos ha costado y todo ese perjuicio y ahora ustedes nos han dejado de lado. Entonces ellos van a aducir ese perjuicio y van a, probablemente hay una situación, una controversia que tiene que ser resuelta por un tribunal internacional, de comercio internacional, y ahí se determinará si ha obrado bien o no ha obrado bien al resolver el contrato del gobierno peruano, ¿no es cierto? Y si no, va a pagar una indemnización. Entonces, situaciones así que se dan. Bien, vamos a entrar ahora a otro tema, ¿no? Hemos visto, hay algunos puntos que ustedes están preguntando y probablemente lo vamos a ver más adelante también cuando veamos, ¿no? Estas son clases introductorias básicamente y quiero terminar hoy día con esta clase introductoria. El comercio internacional. El tema que nos corresponde ahora tocar tiene que ver con las teorías de comercio internacional. Hemos dicho nosotros que el comercio internacional tiene que ver con la compra-venta de bienes y además formaliza la interacción. Es interesante esto, ¿no? La trascendencia del comercio internacional va más allá de solamente un intercambio de bienes, ¿no? Y hasta de servicios, porque piensen ustedes, ¿no? También tiene que ver con una interrelación de ideas, culturas, estilos, conceptos, capitales, estrategias, gobiernos, personas, disciplinas, ¿no? Productos que vienen no solamente, por ejemplo, cuando se comercia en el comercio internacional, nosotros hablamos solamente de comprar minerales, café, etcétera, etcétera, ¿no? También, por ejemplo, compramos tecnología. También compramos, por ejemplo, marcas. Aquí en el Perú, por ejemplo, ¿no? Marcas como Pizza Hut, que son americanas, marcas como Papa John's, ¿verdad? Marcas como Nike, o sea, básicamente hablando de franquicias, o sea, estos se tratan de, también tienen que ver con comercio internacional, ¿no? O sea, el comercio internacional involucra, obviamente, compra-venta de bienes, pero también servicios, pero también significa una interrelación de ideas, culturas, estilos, ¿verdad? Culturas, estilos, formas de vestido, la moda, por ejemplo. Marcas de moda internacional que ingresan al mercado y crean estilos, costumbres, hábitos, programas, películas que compramos nosotros. O sea, se compra, o sea, Canal 6, por ejemplo, ¿no? O Panamericana, América, etcétera, compran del extranjero, por ejemplo, películas, ¿no? Películas, y esas películas ingresan y crean también estilos, es vida. O sea, el comercio internacional, o sea, es tan trascendente que no solamente implica comprar y vender bienes o servicios, sino también significa, involucra, por ejemplo, una serie de, de elementos que van a también penetrar en la frontera, ¿no? Como formas de vida o como estilos de vida, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces, de ahí la trascendencia, pues, del comercio internacional, ¿verdad? Nadie duda, por ejemplo, que hoy día vivimos en un mundo globalizado, ¿verdad? Globalizado. Ese término, la globalización, ese término, dice el término globalizado, o sea, se refiere pues a que gracias a la tecnología, hoy en día no existe una nación que no sea penetrada pues, por algo nuevo de otro país, ¿no es cierto? Culturas, servicios, o sea, no hay ya diríamos barreras geográficas, territoriales que impidan, ¿no? Porque si yo no quiero que algún producto ingrese o diríamos nosotros alguna noticia, alguna forma de pensar, alguna ideología,
yo ya no puedo, no puedo cerrar las fronteras, o no puedo decir, oye, esta idea no va a entrar porque pongo militares en la frontera, no, porque hay otras formas como penetra dentro de la frontera de un país, ¿no es cierto? Eso está claro. Entonces hablamos de un mundo globalizado, un mundo que lo que se hace o lo que se dice o lo que ocurre en el otro extremo del mundo, en la India, en la China, fácilmente es conocida. O sea, si esto ocurre, imagínense, respecto a la difusión del conocimiento. Con respecto al mercado, al comercio, antes, ¿cuánto demoraba, por ejemplo, venirse desde España hasta aquí? Colón, ¿cuánto tiempo demoró? Hoy en día, en horas de España, ¿no? Hoy día despiertas en España y duermes aquí en el Perú. Eh, de, eh, Desayunas en Estados Unidos y almuerzas desayunas en Nueva York y almuerzas en, en París, ¿no es cierto? O sea, no hay ya distancias largas, o sea, tan globalizados estamos. Y esto con respecto a la economía, ¿no? Los productos fácilmente son trasladados de un lugar a otro, de un lugar a otro, ¿no? Se produce hierro aquí en el Perú y ese hierro es utilizado para producir televisores, computadoras en China, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí hay una interrelación, hay un intercambio fabuloso, constante, permanente en el mundo, ¿verdad? Con respecto al comercio internacional, eh, con respecto al comercio internacional, hay ideas, obviamente, todos nos damos cuenta que en este mundo globalizado y en el pasado también, que el comercio es fundamental, ¿verdad? Hoy día las naciones perfectamente se dan cuenta que no pueden ser autárquicas, ¿no? Es decir, si bien es cierto, yo puedo ser una nación muy rica en recursos naturales, pero lo que produzco o lo que tengo no necesariamente es lo único que yo necesito para atender el consumo interno. Yo necesito también de otros bienes necesarios o importantes para mantener funcionando todo, o sea, todo como debe ser, o sea, el Estado o la nación, ¿verdad? El Perú, el Perú requiere, por ejemplo, de productos extranjeros, pero no solamente eso, también tiene tecnología, ¿no es cierto? Desde, por ejemplo, algo tan simple como una bebida gaseosa, como la Coca-Cola. La fórmula química, por ejemplo, para darle el sabor, el color, el aroma. El tema de la cerveza implica también tecnología, implica conocimientos, y eso cuesta. La actividad minera, que es una actividad compleja, ¿no? Utiliza herramientas, técnicas que nosotros no la hemos inventado y por eso hay que pagar, ¿no es cierto? Consumimos una serie de productos más allá de que sean productos chatarras, ¿no es cierto? Nos gusta el pollo frito de determinada manera, nos gusta la hamburguesa de determinada manera, ¿no es cierto? Nos gusta determinados productos, usarlo de determinada manera, y eso no lo producimos acá. Entonces, hay un empresario, hay un comerciante ha comprado de alguna manera el derecho para poder utilizar esa marca acá. O sea, son actividades. Ahora, todo proceso productivo, o sea, la generación de bienes o de servicios, básicamente de bienes que van a satisfacer necesidades, cada necesidad que tenemos se satisface con un bien, ¿no es cierto? Yo estoy aquí dictando clase y tengo este eterno es un bien. Uso un bien para comunicarme y difundir el conocimiento, para enseñarles, eso también es un bien, satisface una necesidad y todo es producto, todo es producto de todo un proceso de producción, ¿no es cierto? No hay país autárquico, no hay país, ¿no? Tú me hablas, me hablan de Corea del Norte, ¿no?
Corea del Norte no es un país aislado, definitivamente. Si bien no negocia con Estados Unidos, no negocia con el Perú, pero negocia con Venezuela, negocia con China, negocia con Rusia, o sea, el petróleo que requiere de Venezuela, la tecnología que necesita de China, ¿no? Necesita los motores, necesita, o sea, no hay país autárquico, no hay país que está aislado, o sea, todos requieren unos de otros. Ese proceso productivo responde necesariamente a la intervención de factores, ¿no? La manera como, la manera como explicamos o cómo queremos difundir la idea de que qué factor debe influir o influenciar o debe ser el principal para que todo este proceso productivo, que a la larga significa generar bienes, que a la larga va a implicar que esos bienes se vayan a otro lugar, va a significar ingresos económicos que van a servir para el desarrollo de un país. Entonces, todas estas ideas respecto a cómo se interrelacionan estos factores sí, son teorías, ¿no? Los estudiosos o economistas a lo largo de la historia han tratado de explicar cuál es el secreto para producir más, cuál es el secreto para ganar más, cuál es el secreto para vender más, cuál es el secreto para que un país progrese y crezca. Entonces, todas estas ideas son teorías, ¿no? Son las teorías. Y esas teorías vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, tenemos el mercantilismo, la teoría mercantilista, la teoría de la ventaja absoluta, la teoría de comparativa, la teoría de Heckscher y Olin, dos economistas, la teoría de ciclo de vida del producto, la nueva teoría del comercio y la teoría de diamante de Porter, que son estas dos últimas las más actuales, ¿no? Desde las teorías primeras. La teoría mercantilismo, esa tuvo una vigencia en el siglo XV, en el siglo XVI, ¿no? Ustedes recordarán, fue la etapa de los grandes, diríamos, descubrimientos, naciones que se peleaban, por ejemplo, el dominio del mar, el dominio de los mercados, que descubrían nuevas rutas y establecían rutas para negociar y para comerciar con otras, ¿no? Y traían de un lugar a otro la ruta de la India, la ruta de China, ¿no? Colón mismo fue motivado, por ejemplo, por encontrar un nuevo mercado o una ruta para aparentemente las Indias, ¿no? Que fueron las que de alguna manera sirvieron de motivación para él, para que venga y descubra América, ¿no? Esa teoría, la mercantilista, que aparece a mediados del siglo XV, con el inglés Thomas Mann, argumenta que quien tenga mayores recursos en oro y plata, esa nación será una nación poderosa, una nación grande, rica, ¿no? Y quien tenga esto y acumule, vaya acumulando más, obviamente su ritmo de crecimiento se va incrementando, ¿verdad? Y señalaba de que las naciones se hacen más ricas cuando venden más y compran menos. Es decir, si las exportaciones, lo que exportamos es 100 y lo que importamos es 500, eso quiere decir que estamos vendiendo más de lo que gastamos. Y eso es positivo, ¿no? Nosotros, una nación va a ser más rica, ¿no? Aparentemente, tienen un sustento, ¿no? Y por ejemplo, eso explica, por ejemplo, países, por ejemplo, como España, que buscaba, pues, que sus colonias le enviaran el oro y la plata en grandes cantidades, ¿verdad? Inglaterra entendía que en la medida también tuviera más oro o plata, por eso es que asaltaba con sus corsarios las naves portuguesas o españolas que trasladaban pues riqueza, ¿no? En oro y plata. Porque en ese entonces era la ideología, era la idea, ¿no? La idea, ¿no? O sea, la idea de que en la medida que más oro, más minerales preciosos se acumularan, más rico eran, ¿no? En la medida que vendían más y compraban menos, eran naciones más ricas, ¿no? Esa teoría imperó esos siglos, ¿no? Siglo XV, siglo XVI, siglo XVII. Eh, por otro lado, esa teoría mercantilista también
entendía de que el Estado o el gobierno o los gobernantes juegan un papel fundamental también en el desarrollo, en el crecimiento, en la riqueza de una nación y deben intervenir en las decisiones, ¿no? Este concepto es importante porque más adelante vamos a ver, por ejemplo, respecto a los sistemas económicos que son los que en el mundo han imperado, ¿no? Desde aquellos que consideran de que el Estado no debe intervenir para nada en la actividad comercial, hasta aquellos, otra posición que considera que el Estado tiene una participación fundamental en el mercado y debe decidir la regla de juego y establecer la regla de juego y controlar el mercado, ¿verdad? Entonces son dos posiciones antagónicas y entre estas vamos a ver hay algunas que más o menos juegan en medio de ellas, ¿verdad? Entonces esa es la teoría mercantilista, la primera teoría. El filósofo Hume, David Hume, francés, cuestionó esa teoría, ¿no? Porque él criticó y señaló de que básicamente esta teoría propugnaba de que las naciones debían enriquecerse a costa de otras, ¿no? Lo que entendía como filósofo, entendía que se debía apuntar hacia la equidad, ¿no es cierto? Pero en el comercio la equidad, o sea, en la realidad, o sea, había que ser muy ingenuo para que siempre el que comercia busca ganar más, ¿no? Hay un espíritu lucrativo, hay un interés lucrativo, siempre, siempre, ¿verdad? Entonces la primera teoría que aparece es la teoría mercantilista. La otra teoría esbozada por Adam Smith. O sea, Adam Smith, a quien algunos consideran el padre de la economía, él escribió un libro que se llamó La riqueza de las naciones. Él propugnaba, o sea, propugnaba una idea, ¿no? O sea, él señalaba que cada país tiene una ventaja sobre los otros respecto a algunos productos, ¿no? O sea, siempre, ¿no? O sea, los países tienen la posibilidad de tener ventajas para producir determinados bienes con respecto a otros, ¿no? O sea, y por ejemplo, ¿no? Y aparentemente, pues, él lo que decía, o sea, y en realidad tenía razón, ¿no? O sea, tenía razón. En los países, como ustedes saben, por razones geográficas, por razones de ubicación, tienen diferentes características respecto a la calidad de productos naturales que tienen, ¿no? O sea, su naturaleza es diferente. Piensen ustedes solamente en el Perú, ¿verdad? La zona norte calurosa con todos los climas, ¿verdad? Con ríos, con desiertos, Trujillo con sus valles, o el centro, en la zona central con su selva, ¿verdad? El sur frío, helado, ¿verdad? Con tierras secas, no aptas para el cultivo, los lugares que están cerca al mar. Cada una de estas obviamente tiene ventajas con respecto una del otro para producir determinados bienes, ¿no? En el sur, por ejemplo, no se puede producir naranjas, no se puede producir café, no se puede producir frutales, ¿no? Pero, o sea, evidentemente tienen otras ventajas, ¿verdad? Minerales, hasta para algún tipo de ganadería, ¿no? En la zona del centro, el café, los frutales, ¿no? Entonces, cada área geográfica tiene sus ventajas. Y en el mundo del mismo modo, ¿no? O sea, los países son diferentes y tienen ciertas ventajas respecto de las otras, ¿no? ¿Verdad? De tal manera que hay algunos productos que pueden ellos definitivamente dedicarse en función, a la facilidad que puedan tener, a la ventaja que puedan tener, ¿verdad? Y en ese sentido, especializarse en la producción, en ese tipo de producción, ¿verdad? Entonces él propugnaba, las naciones deben producir aquello para lo cual posean una ventaja absoluta, ¿no? Y solamente
dedicarse a adquirir del extranjero la que satisfaga su necesidad de consumo, ¿verdad? Por ejemplo, si Estados Unidos gasta 100 para producir 10 de café y Colombia gasta 10 para producir 100 de café, ¿quién está en mejor, quién tiene mayor ventaja para producir café? Colombia. Entonces, Colombia debe producir café y Estados Unidos debe comprar nada más el café. Y a la inversa, ¿no? Si Estados Unidos tiene, gasta 100 para producir, gasta 10 para producir 100 computadoras y Colombia gasta, gasta 100 para producir 10 computadoras, o sea, mejor es que Estados Unidos se dedique a producir computadoras y Colombia solamente a adquirir las computadoras. O sea, esta es la teoría de la ventaja absoluta, ¿no? Frente a estas teorías aparece la de David Ricardo, ¿no? Otro economista, que de alguna manera, siguiendo las ideas de Adam Smith, él decía, ¿no? Un país debe producir aquellos bienes en los cuales tenga una ventaja más alta respecto con otras naciones y dejar que otros países produzcan aquellos productos aunque no posean ninguna ventaja, ¿no? ¿Verdad? Entonces es parecida a la posición de Adam Smith y recomendaba, dice, maximizar la producción de bienes, de aquellos bienes en los cuales los rendimientos, o sea, sean mejores, ¿no? Mejores. Esa es la teoría de, ¿verdad? Frente a esta teoría, frente a esas teorías, en la de 1919, Heschker y luego Olin en 1933, refieren de que la productividad de una nación está directamente relacionada con la dotación de factores que posea dicho producto, ¿no? Dicho producto. Hace algunos instantes yo les decía de que las naciones son distintas, diferentes, ¿no? Y el área geográfica, y según tengan o no facilidades con determinados factores, esos factores deben ser aprovechados, ¿no? Aprovechados. Y hablábamos, por ejemplo, que en el proceso productivo los factores fundamentales son el trabajo, es decir, la actividad laboral, que implica utilización de mano de obra, ¿verdad? Mano de obra. Eh, la- la- el- el- los recursos naturales, la naturaleza y, y el capital, ¿verdad? Los países que tengan, por ejemplo, ventajas con respecto a capital deben aprovechar el capital, ¿no? Los que tengan facilidad respecto, por ejemplo, a sus recursos naturales o en el caso de mano de obra, ¿no? Piensen ustedes, ¿no? O sea, ¿qué es más barato? Colocar una planta industrial de pescado, de aprovechamiento del pescado en la costa, cerca del mar, o ponerlo en la sierra o en la selva, ¿no? Definitivamente lo ventajoso va a mejorar la producción, va a haber mucho más producción si es que está cerca de donde el producto está, porque piensen ustedes, ¿qué pasaría, no? Tendría que llevar desde el descargo, trasladarlo hasta la fábrica que esté en la selva, por ejemplo. Eso es un problema, ¿no? ¿Verdad? Si en la selva se produce palma o se produce palma y de la palma se saca el aceite, poner una planta aparentemente puede ser ventajoso ponerlo aquí en Lima, donde el mercado mayor está en Lima para el consumo del producto, a tenerlo, por ejemplo, donde se produce la palma, ¿no es cierto? La planta cerca de donde se cultiva la palma. O sea, determinados aspectos. Estos autores destacan eso, ¿no? De que la productividad de una nación siempre va a estar directamente relacionada con los factores que posea dicho pueblo. Piensen ustedes, ¿no? Aquí en el Perú, ¿dónde colocar una fábrica? Considerar si va a necesitarse mano de obra. ¿Dónde hay más mano de obra, no? Piensen ustedes en el mundo. China. Los chinos son alrededor de 1.300 millones de habitantes en el mundo. Dicen algunos que si todos los chinos al mismo tiempo hicieran un salto, producen un terremoto en el mundo, ¿no? Son tantos chinos. Piensen ustedes más de 1.000 millones de chinos en el mundo.
la cantidad de chinos que hay, y eso evidentemente tiene que ver con la mano de obra. Por eso es que la mano de obra china es barata, ¿no? La mayoría de marcas del mundo es producir, por ejemplo, zapatillas Nike, una marca norteamericana. La planta, efectivamente, la planta de Nike original se encuentra en Estados Unidos, ¿no es cierto? Pero pagar a 10 trabajadores para que produzcan una determinada cantidad de zapatillas, por ejemplo, resulta siendo costoso a que yo pago eh, a, a 100 chinos que equivalen a pagar 10 norteamericanos. O sea, me resulta, esos 100 chinos van a producir más que los 10 norteamericanos. Por eso es que en el contexto de esa teoría, el factor mano de obra, trabajo, es un factor abundante en China y China obviamente ha aprovechado muy bien esto, ¿no? Imagínense, la mano de obra china es barata, ¿no? Y la mayoría de productos en el mundo entero, o sea, son chinos. Las mejores marcas del mundo. Ahora, en vez de producir Polos Boss en Alemania o la marca en Italia o en Francia o productos, por ejemplo, de calidad o hasta automóviles. Imagínense que antes se producían en, en el mismo Japón, la Honda, la Toyota, ¿verdad? La Toyota, la Nissan. Ahora aquí las partes se hacen las partes y hasta ya se está ensamblando, ¿no? En Singapur, en China, donde la mano de obra abunda y es barata. Entonces, esa teoría busca explicar eso, ¿no? Busca aplicar eso, aplicar esto. Esta teoría nos dice que si un país cuenta con factores de producción tierra y capital, debe maximizar su aprovechamiento y lograr con ello ventajas sobre sus vecinos, ya que la dotación de factores es desigual entre las naciones. Entonces los chinos pues han aprovechado muy bien la abundancia de este factor que es fundamental para la actividad, para la producción, que es la mano de obra, es la mano de obra barata. Claro que más allá de que no estamos diciendo nosotros que esto sea bueno para un país o bueno para nosotros, ¿no? Y no digo que sea bueno para nosotros, pero ellos lo han sabido aprovechar. Los chinos han tenido un crecimiento extraordinario en los últimos años. Los chinos han sido el país que más ha crecido en los últimos años. Ha llegado a crecer hasta 10% anual, imagínense. Es el país que más ha crecido en el mundo entero en los últimos años. Y sigue creciendo, ¿no? Y bueno, y por un lado que siga creciendo China, porque si sí crece China, también crecemos nosotros. Crisis que ocurre en China, vamos a tener problemas nosotros. Nosotros le vendemos a China buena parte de nuestros ingresos en minerales o commodities, por ejemplo, son o nacen a partir de la venta de materia prima a la China. Es uno de nuestros principales compradores de materia prima, básicamente mineral. Y también le vendemos evidentemente otros productos, ¿no? Pero ellos son nuestro principal mercado. El mercado chino produce en el mundo un alto porcentaje de bienes, ¿verdad? Bienes. La mano de obra china está metida en el mundo entero, ¿no? En productos que llegan hasta el mundo entero, ¿no? Imagínense un bien tan americano como los teléfonos, los iPads, los iPods de Apple, no se producen en California, donde han nacido, ¿no? O sea, la cuna, donde nace. Hoy se produce, por ejemplo, en China, ¿no? Se produce en China, todos estos teléfonos que vienen de marcas. Y obviamente ellos también han sabido aprovechar muy bien, igual que los japoneses en su momento. Hoy en día, por ejemplo, hay productos chinos que nacen pues, en el mismo China, ¿no? El teléfono, hoy día, por ejemplo, ustedes recordarán que teléfonos como el de Apple, los smartphones de Apple,
los smartphones de Samsung coreano, de Corea del Sur, por ejemplo, compiten con el Huawei, ¿no? Con Huawei, o el Xiaomi, ¿verdad? O otras marcas chinas, propiamente chinas, ¿no? Hay autos de marca china, obviamente que la fama que tienen es que son pues productos de menos potencia, de menos duración que otros, pero para un mercado en el que de alguna manera puedes tú a tener la posibilidad de adquirir ciertos bienes que resultaban siendo costosos, o sea, ha habido bastante apertura, ¿no? Teléfonos, por ejemplo, como el Huawei, o sea, son teléfonos y en los últimos años en el mundo entero, en algunos lugares, se han vendido más que los teléfonos Samsung o los teléfonos de Apple, ¿no? Los iPhone de Apple. Eso tiene que ver mucho con que han sabido aprovechar las ventajas, comparativas que tienen, ¿no? Han sabido aprovechar los factores. No tienen tanto recurso natural, pero lo que más tienen, chinos, han sabido aprovechar, ¿verdad? La otra teoría que tenemos es la teoría del ciclo de vida del producto. Vernon, este autor, propuso una teoría a mediados de los años 70, ¿no? Y él hablaba de las economías de escala, dicen, ¿no? En otras palabras, si es mucho mejor si hay, supongamos, 4 o 5 empresas que producen café o que exportan café, mejor es de alguna manera que éstas se interrelacionen, a que compitan en un mercado entre ellas y simplemente crear especies de clústeres. Clústeres, o sea, se junten, ¿no? Y crear economía de escala, a la larga se van a beneficiar ellos y van a obtener un mejor precio por el producto que vendan afuera, ¿no? Imagínense, eso es lo que en la realidad, o sea, ocurre, ¿verdad? Apoya las economías de escala y recomienda a los países que para lograr mejores resultados en materia económica, obviamente, se interrelacionen entre ellas, establezcan clústeres, ¿verdad? Verno nos dice que el lugar de lanzamiento de un nuevo producto es determinante también para su aceptación o rechazo. Y esto es importante, sí, esto es interesante, ¿no? Imagínense, nosotros tenemos que ver siempre el mercado. Hoy día los estudios de mercado son fundamentales, ¿no? O sea, antes uno pensaba que lo importante es si el producto, y ni siquiera pensábamos a quién se lo vamos a vender, pero el mercado es fundamental. Es decir, si yo voy a producir zapatos, yo tengo que pensar a dónde voy a poner los zapatos, ¿no? Si yo voy a producir determinado bien, tengo que pensar que ese bien, o sea, quiénes lo van a adquirir, ¿no? Piensen ustedes, nosotros en el Perú somos alrededor de 30 millones de habitantes. China tiene alrededor de 1.300 millones de habitantes, más de 1.000 millones de habitantes. La India llega a los 1.000 millones, casi. La India. Entre que tú elijas un país como Chile o un país como Colombia o como Brasil o como donde vas a poner tu producto. Imagínense ustedes un producto aquí en el Perú vendido en China. Tenemos un mercado de más de 1.000 millones de chinos. Tenemos un mercado indio de más de casi 1.000 millones de indios en la India. Entonces, esos mercados son atractivos porque si yo produzco, eso significa, por ejemplo, tener mi empresa para producir 100, a tener 50 fábricas o 100 fábricas para producir a escala y para vender a un mercado tan grande, ¿no es cierto? Entonces, este Vernon consideraba eso, es interesante, ¿no? El mercado donde vamos a poner este producto es importante, o sea, hay que tomarlo en consideración. Por eso, los tratados de libre comercio son fundamentales. Yo no dudo de que hay también el otro lado, hay un lado negativo, pero pienso que hay más un lado positivo, ¿no? Si lo que producimos nosotros para un mercado pequeño como el nuestro, de 30 millones, producir para un mercado grande como China, como Estados Unidos, como Brasil,
un mercado que tiene una población grande, ¿no? O sea, un mercado grande, es asegurar, o sea, una producción sostenida que va a significar un mejoramiento económico sostenido, ¿no? Si tengo una fábrica, tener 10 fábricas, 20 fábricas, va a significar, si tengo una fábrica que utiliza 100 trabajadores, tener más fábrica va a significar tener más trabajadores, va a haber mejor economía, ¿verdad? Entonces es importante esto. Esto no significa que el lugar de lanzamiento será la mejor opción. Hay que tomar también en cuenta otras condiciones que hagan redituable, ¿no? Esto es lo que decía. Eh, Vamos, otra teoría, ¿no? En el 70, Krugman, ¿no? Otro economista, señalaba que cuando un producto nuevo es introducido en un nuevo mercado, este va a gozar de los beneficios de primero en actuar, significa que un mercado es muy grande, lo cual pues puede prometer éxito, ¿no? Hablaba de producir en serie, perfecciona o mejora o sobre la teoría anterior, él esboza otra teoría, ¿no es cierto? Habla de buscar nuevos mercados, ¿no? Habla de buscar nuevos mercados. Es un país, si yo tengo ya un mercado con un determinado, en determinada nación, ¿no? Determinada nación, no contentarme, no ser conservador, buscar nuevos mercados, ¿no? Abrir más mercados, ¿no? Crecer, eso es lo importante. Y Porter en la década de 90 habla de la ventaja competitiva y él habla y considera cuatro elementos, por eso le llaman el diamante de Porter, o sea, de cuatro puntas, ¿no? Interrelaciona las teorías y las adapta, y él habla, ¿no? Habla de que hay cuatro determinantes de la competitividad de una nación o empresa en los mercados internacionales. La dotación de los factores. Hay que aprovechar la dotación de los factores, ¿no? Aprovechar bien, ¿no? Es decir, si soy un país que tiene recursos minerales, commodities, materia prima, aprovechar eso, ¿no es cierto? Aprovechar. Y yo no tengo condiciones, por ejemplo, en el Perú, el tema de la tecnología, obviamente no estamos tan, que es lo que le va a aumentar riqueza al bien, ¿verdad? Imagínense ustedes, nosotros le vendemos a Japón, le vendemos a China cobre, le vendemos hierro, y obviamente le pagamos, y obviamente le cobramos, o por decir, a nosotros nos significa esa venta 100, pero luego ellos a su vez nos venden radios, televisores, nos venden equipos, nos venden maquinaria que utiliza el hierro y el cobre. Y nosotros que compramos en 100, perdón, que vendemos en 100, luego tenemos que comprar en 1000. Entonces, ¿quién resulta ganando? Resultan ganando ellos, ¿no? Eh, pero este Porter recomienda, ¿no? De que tengamos en cuenta los factores. Si gozamos, por ejemplo, de ventajas comparativas o competitivas respecto a la materia prima, a eso debemos. Quiere decir que si somos países mineros, en eso a eso debemos darle fuerza, debemos dedicarlo, ¿no? De allí que incentiva, por ejemplo, la explotación básicamente de los recursos naturales aquellos o de aquellos factores en los que nosotros tenemos mucho más ventaja. Y también las condiciones de la demanda, la satisfacción del consumidor, las industrias conexas o industrias de apoyo, clúster, ¿no? Aquellas industrias, aquellas empresas o que de alguna manera están vinculadas unas con otras, o sea, establecer clúster, ¿no? Todas dirigidas a un mismo fin. Si hay cuatro o cinco empresas, estas empresas unirse, ¿no? Formar clúster para que no compitan entre ellas, porque la competencia entre ellas obviamente va a perjudicarlas a ellas mismas, ¿no? Sino unirse, producción en escala. Y obviamente crear estrategias para poder de alguna manera también mejorar las condiciones de producción y de comercio que van a significar mejora o crecimiento. Aquí está, estrategia, estructura, industrias conexas, dotación de factores, condiciones de demanda. Hasta aquí
Hemos tocado lo que se refiere a las teorías económicas. Me parece que ya no nos queda tiempo y eso lo tendríamos que ver la próxima semana y más bien me gustaría si hubiera alguna pregunta sobre estas teorías o hasta donde hemos tratado nosotros, ¿no? Veo que no revisan en absoluto. Y tengo que repetir. Listo, voy a tomar mi desayuno. Ah, ya me dije, ya me escucharon. Recién voy a desayunar, jóvenes. Desde temprano estaba conectado.